Buenas tardes a nuestros seguidores. Reciban un cordial y afectuoso saludo del equipo de comunicación de la UNEMI. Karen. Así es, Marcelo. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que hoy se encuentran conectadas con nuestra transmisión. Además, quiero comentarles que hoy tendremos una invitada con la que conversaremos sobre la sociedad de la información y qué es lo que esto comprende. Bien, entonces vamos a conocer un breve perfil de nuestra invitada. Sandra Armijos Delgado es oriunda de Guayaquil. A sus 41 años de edad se ha consolidado como una profesional muy versátil y vanguardista. Está casada y es mamá de 3 niñas que para ella son su motor de vida. Sus estudios de tercer nivel los realizó en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, donde se tituló como licenciada en periodismo. Además, ha realizado una maestría en comunicación con mención en políticas de desarrollo social en la Universidad de Guayaquil y posee una tecnología en diseño gráfico, de la que considera fue el pilar de su formación profesional y que fue un gran complemento para sus posteriores estudios en comunicación. Posee un libro de su autoría llamado Los Códigos Deontológicos y los Medios de Comunicación, así como varios artículos científicos en revistas de alto impacto. Actualmente se encuentra cursando el tercer semestre en la carrera de Derecho de la Universidad Estatal de Milagro. Su amplia experiencia en medios de comunicación nacional le permitió sumergirse en el periodismo desde temprana edad, siendo TC Televisión su primer empleo con solo 18 años. A su amplia trayectoria se le suman canales como RTS, Telerama, Gama TV y la agencia de noticias En la Mira. Se ha desempeñado como operadora Typedeco, asistente de producción, reportera de noticias, editora de promociones, editora de textos, productora de campo, productora de noticieros locales, redactora y coordinadora de noticias. También ha colaborado periodísticamente para instituciones como el Consejo de la Judicatura, Asociación de Municipalidades del Ecuador AME, Consejo Nacional Electoral, Frente de Profesionales y Universitarios, partidos políticos y medios digitales. Dentro de su experiencia se encuentra también el campo de las relaciones públicas para varios clientes desde startups, políticos, artistas, profesionales en varios campos y sus empresas. Pero el proyecto que ella considera lleva el estandarte de su carrera es el manejo de la comunicación en la Universidad de Guayaquil, donde su faceta de periodista, diseñadora y comunicadora desempeñaron un importante rol que fue puesto a prueba en las constantes crisis que se vivían al interior de la institución y que finalmente permitieron construir y consolidar el modelo de comunicación con el que se mantiene hasta la actualidad en este centro de estudios superiores. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Guayaquil y como creadora de contenido en una productora de espacios. Karen. Muchas gracias, Magíster. Qué gusto y qué honor tenerla aquí en la radio. Bienvenida. Muchas gracias, Marcelo, Karen. Gracias por haberme invitado a su espacio. Muy agradecida y muy honrada con ese perfil que me han hecho. Magíster, mucho se habla de la sociedad de la información y este término ha sido muy utilizado en esta última década. ¿A qué nos referimos con sociedad de la información o qué encierra este término para aclarar un poco más a nuestros oyentes sobre lo que significa? Bien, la sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información juegan un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas. Estas deben estar centradas en la persona, integradora, orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida. Qué interesante todo lo que encierra el término sociedad de la información, pero podría ayudarnos explicando con un ejemplo práctico para que nuestros seguidores de la radio entiendan y tengan una noción más clara en cuanto a su aplicación, por si les quedó alguna duda de lo explicado anteriormente. Bien, una de las principales características de esta sociedad de la información es el uso de las tecnologías de la comunicación. Esto es una pieza fundamental en el desarrollo, la aceleración de la economía global y de las relaciones internacionales, por supuesto. Ejemplo de esto podríamos definir al Internet, la telefonía celular también, la televisión por satélite y entre otras cosas. Así, de esta forma podemos ver la creciente disponibilidad de acceso a ellas desde cualquier lugar y a través de múltiples dispositivos. Entonces, la facilidad para compartir y para distribuir estos contenidos de cualquier naturaleza son actividades que inmediatamente se pueden globalizar y estas mismas actividades son las que están revolucionando el mundo y con ello suplen las necesidades de las personas y de las organizaciones también.
Y aunque este término de sociedad de la información parecería que fuese reciente, que lo estamos escuchando y que está en toda la novedad, la verdad es que esto ha sido o ha venido siendo estudiado ya por numerosos autores. Hay organismos gubernamentales que han centrado sus estudios en lo que es sociedad de la información y tenemos registro de estos autores desde la década de los 60 inclusive. Magíster, entonces, ¿usted cree que con el ejemplo que nos acaba de explicar, en la sociedad de la información existe inmediatez en las respuestas, aunque estas mismas respuestas luego puedan terminar como desinformación? Por supuesto, el objetivismo que presentó el siglo XIX constituyó el punto de arranque del periodismo contemporáneo y este ha estado siendo siempre el centro de la eclosión periodística ahora en el siglo, desde el siglo XX y el XXI. Esta persistencia en la actualidad pone en peligro la propia especificidad de la actividad periodística. Si nos ponemos a analizar, una de las innovaciones que estas nuevas tecnologías de la comunicación nos brinda es que la posibilidad de que la audiencia se convierta en ella misma como su propia fuente de información, al igual que el profesional del periodismo, acaba por darnos o por ofrecernos información no verificada, información no contrastada. Entonces, aquí cabe pensar que no tendría sentido que una profesión como el periodismo se defina por algo que puede hacer cualquier persona, o sea, sin ninguna acreditación o sin ningún tipo de estudio previo. Es decir, o sea, no tendrían los deberes ni las responsabilidades que son inherentes al periodismo ejercido como profesión. Entonces estamos hablando de que el periodista se convierte en uno más en cuanto a la capacidad de difundir información por ese deseo innato de las personas que tienen por comunicar. Y la respuesta a toda esta problemática es que terminaremos más confundidos y más desinformados. Entonces, en este mismo tema, sabemos que las redes sociales son una herramienta de gran beneficio para el desarrollo de la sociedad en distintos ámbitos. ¿De qué manera cree usted que han influenciado las redes sociales, pero dentro del ámbito periodístico? Karen, el Internet a través de la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones puede generar diversos beneficios para enfrentar mejor un mundo globalizado. Sin embargo, también es posible que el cibernauta pueda navegar en completa libertad, transgrediendo normas de privacidad e inclusive creando y transmitiendo contenido grosero o violento, que estamos ahora en la actualidad inmersos en aquello. Entonces, existen múltiples finalidades, sobre todo en lo que respecta a un elemento fundamental de la web, las redes sociales. En nuestro país, el uso de estas plataformas involucra a gran cantidad de usuarios, principalmente a los jóvenes, porque para ellos aprender de Internet, de la web, de redes sociales, forma parte de un contexto familiar que los viene configurando como nativos digitales. Esto ha provocado un cambio sociocultural a nivel familiar e individual, sobre todo en lo que respecta a su relación con los migrantes digitales. Esta crisis repercute en la educación de los nuevos profesionales del periodismo y en cómo asumirán este rol en este nuevo escenario que se les presenta. Magíster, entonces podemos asegurar que el periodismo ha sufrido un verdadero cambio desde su concepción hasta la actualidad. Por supuesto, nuestras formas de comunicación y de utilizar la información han cambiado. Nos permite manipular la información y ha penetrado en nuestras formas de vida. Estamos totalmente interconectados todo el tiempo. Esto posibilita la flexibilidad a través de un mundo digital y actúa a través de la integración de las diferentes tecnologías por medio del uso del Internet. Vivimos, sentimos, respiramos Internet por donde se mire y el periodismo, por supuesto, no es ajeno a aquello. Correcto, y siendo un poco infidente, ¿mediante qué red social usted cree que se pueda consumir información verídica y confiable? Bueno, esto es relativo. Existe un estudio del Instituto de Prensa Americana donde se nos muestra que las personas, en su mayoría, para informarse, siguen buscando medios tradicionales como la televisión, los diarios, la radio. Sin embargo, frente a esto tenemos que los nativos digitales que consumen esta información a través de dispositivos móviles, ya sea tablets, celulares, computadores, ellos, dado el contexto en el que se encuentra el tema de la desinformación en la que vivimos, estos estudios propios de observación que se han realizado, he podido percatarme que pese a la inmediatez de las redes sociales, como Facebook, Twitter y otras, donde se pueden informar, los usuarios de estos canales de información buscan y contrastan estas noticias consumidas en webs de los mismos medios tradicionales. O sea,
voy y veo una información en Facebook, un accidente, por ejemplo, y voy y contrasto esta información en Ecuavisa, en Teleamazonas, en TC Televisión, bajo sus mismas redes sociales o sus mismas webs. Entonces, ellos siguen buscando consumir esta información verificada. Sin embargo, el problema es que al que las personas, en el error en el que incurren las personas es que por querer informar con inmediatez, y el tema del yo publiqué primero lo viste en mi red, caen en ese error de compartir fake news, donde siempre nos encontramos con noticias que son de otros países, en otros tiempos, pero las sitúan en la actualidad y genera una conmoción social. Muy bien, Magíster. Y esto de la sociedad de la información también se puede relacionar con otros ámbitos. Uno de ellos es el tema de la globalización. ¿Puedes compartirnos tu percepción sobre si crees que la globalización influye en los conocimientos y educación que se imparten en nuestro país? Marcelo, la educación no ha permanecido ajena a la influencia del fenómeno globalizador. Se ha visto afectada, pues al igual que cualquier ámbito de la vida social, todo proceso educativo está sujeto a cambios externos y a su sistema que repercute en su función social y en su funcionamiento institucional. La globalización revitaliza la forma interesada del papel de la educación, pero eso se debe principalmente a dos factores. El factor estructural, que es el primero, este nos refiere a que la globalización necesita la educación como una fuente de la que obtiene su máximo rendimiento y desarrollo. Sin ella, las estructuras en las que se sustenta tanto a nivel ideológico como material se vendrían abajo y con ellas todo el proceso globalizador. El otro factor es el económico, donde la educación representa un ámbito desde el que se puede obtener un gran beneficio económico, pero también forma de recursos humanos para el mundo laboral. Teniendo en cuenta estos dos factores, estructural y económico, la globalización necesita imperiosamente de la educación y ejerce sobre ella una gran influencia, pues pretende controlar cual si fuese un tesoro a través de currículums explícitos e implícitos que incluyen aspectos como intereses en valores sociales, económicos, sociopolíticos, culturales, religiosos y demás. Entonces, ellos pretenden manipular con la globalización este beneficio que sería la educación. Es invertir en educación, justamente es eso. Y ese cambio en la educación nos puede atraer a los jóvenes a seguir otras carreras que no existen en las universidades, porque solamente nos regimos a la educación, porque la gente piensa que queremos solamente ser comunicadores para salir en televisión o para ser reporteros de televisión, y no vemos mucho más allá. ¿Qué usted puede opinar a estas personas que solamente piensan en su mente ser periodistas o comunicadores para salir en la televisión, y sabiendo que hay otro mundo ahora con lo digital? Bueno, te puedo contar una anécdota personal. Cuando yo empecé desde muy jovencita a estudiar periodismo, yo también creía en aquel entonces que el periodismo y la comunicación eran lo mismo. Primero partamos por allí. Comunicación y periodismo son dos cosas totalmente diferentes dentro de la misma rama, la gran macro que es la comunicación social. Entonces yo también creí que era lo mismo y mi sueño era hacer reportajes y salir en televisión. Cuando me gradué de periodista, y todos debemos conocer que el tema de trabajar para un medio de comunicación son plazas totalmente limitadas. Ya lo podemos ver y palpar con la debacle económica que sufrió el país, cómo tantos medios de comunicación cerraron y cómo con la ley de comunicación que trataba de regular en el periodo del expresidente Correa, trataba de regular y de normatizar el tema de la comunicación, qué podemos decir y qué no podemos decir. Pero hay dos cosas, o sea, la ley se la puso para poder tratar de frenar un poco el tema de la apología de los hechos del linchamiento mediático. Sin embargo, no hay que desconocer tampoco que dentro de este sitial los periodistas abusaban del ejercicio periodístico con influencia de contactos y atacaban indiscriminadamente a cualquier persona, sea esta culpable o no. Entonces se trató como que de reestructurar y de controlar este tipo de información o de acusaciones que se daban a nivel o soslayadas, perdón, en el tema de la libertad de expresión, perdón. Entonces, pensábamos todos que era eso, o sea, hablar y hablar y hablar, informar y todo eso. Sin embargo, luego en estudios más profundos, ya cuando llegué a la maestría, descubrí un
mundo totalmente distinto, donde la comunicación se convertía en un eje transversal para todas las demás ramas de la ciencia. Y es que sin comunicación no somos nada. El ser humano es comunicador desde su nacimiento, desde que decimos mamá, mamá, tenemos necesidad de comunicarnos. Entonces, comunicación para los periodistas no solamente es tratar de llegar a una pantalla, de recibir información o de hacer información, sino que periodismo y comunicador también trata de informar a la gente acerca de otros sucesos que también pueden ser visibilizados a través de la ciencia. Y parecería que no, pero sin embargo la comunicación sigue siendo una ciencia y muy poco explotada por sobre todas las cosas. Entonces, los estudiantes deberían ponerle un poco más de énfasis en estudiar a la comunicación como ciencia, que todavía no está 100% explotada. Creeríamos allí que no más allá del 30% se han hecho estudios. Falta mucho más por hacer por la comunicación y esperamos que en las futuras generaciones de periodistas o comunicadores que vengan traten de enfocar toda esa pasión que tienen por comunicar en sacar nuevas perspectivas, nuevas teorías o nuevas corrientes comunicativas. Claro, correcto, Magíster. Entonces podríamos decir, partiendo de todo esto que nos ha mencionado, que la globalización actualmente podríamos, en cualquier ámbito, en este ámbito periodístico, simplemente tratar de transformar aquello que ya es lo que es la comunicación y el periodismo, ¿no? Que los jóvenes tengan una profundidad en cuanto al tema, llevándolo actualmente a lo que son las plataformas digitales, ¿no? Y claro, bueno, qué interesante este tema, ¿no? Claro que ¿De qué manera sería que los jóvenes entiendan que la globalización no es que reemplaza trabajo, sino que los transforma? Sería así. sí, podríamos hablar así, pero en el tema, más que nada enfocándonos en el tema de la educación. La globalización encierra mucho, mucho que decir. Los futuros profesionales de la comunicación deben conocer este tema de la globalización, que no es otra cosa que una transformación. No necesariamente que porque en la parte económica la globalización genera cierto tipo de reacciones positivas como negativas, también tiene que ver como la educación. Por algo la globalización, voy a redundar, engloba al tema de la educación como tal y considera que es como un tesoro en el que se puede apostar e invertir, porque de allí en ellos saldrá nuevos profesionales que ayuden a cristalizar o a materializar el tema de la matriz productiva. O sea, la globalización infiere mucho en el tema de la educación y los futuros profesionales de la comunicación deben ir a la par con ella, verla como un eje sistemático de sus estudios, no como un hecho aislado, sino incluirla dentro de la transformación que ellos como profesionales, de estudiantes a ser profesionales, van a vivirla y que sin embargo los va a acompañar por el resto de su vida, porque con la globalización no hay marcha atrás, no nos vamos a desglobalizar. Qué interesante ese tema y tan extenso que podríamos casi tomarnos toda la tarde y no terminarlo nunca. Y bueno, el tiempo es ingrato y por eso entonces debemos despedirnos. Quiero agradecer a la maestra Sandra Remigos por compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotros, los estudiantes de comunicación de la UNEMI. Muchas gracias a ustedes, Marcelo, Karen. Ha sido un gusto para mí y efectivamente, como tú lo mencionabas, Marcelo, podríamos pasarnos hablando toda la tarde de sociedad de la información y de globalización, porque la verdad es que este tema es tan extenso y tan amplio que deberíamos abordar casi que todas las corrientes que existen en torno al mismo. Máster, ha sido un verdadero gusto aprender y comprender un poco más sobre este tema. Y gracias también a nuestros queridos oyentes, también agradecerles su compañía en este espacio radial. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta pronto.